Bueno, pues muy buenos días a todos. Comenzamos con la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario. Empezaremos con el primer punto del orden del día. Aprobación y lectura. Se procede del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad de todos los portavoces. Queda aprobada. Pasamos al punto número 2, comparecencia de los candidatos propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista y por la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés para su designación como consejeros del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Damos la bienvenida a los candidatos propuestos. Muy buenos días. Y pregunto que esta comparecencia, como saben ustedes, da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5, apartado segundo de la Ley 7/1987 de 15 de abril de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/2016 de 19 de mayo de modificación de la referida ley. Así manifiesto a los señores diputados y diputadas de la Comisión Institucional que ya han conocido todos ustedes el currículum presentado por cada uno de los candidatos y seguidamente pregunto a los miembros de la comisión si alguno desea intervenir. ¿No? Pues finalmente, si todos los miembros de la comisión estamos de acuerdo con esta comparecencia, se considera cumplido el trámite previsto en el artículo 5, apartado 2 de la mencionada ley, que se procede a comunicar que sepan esta votación por asentimiento de los nuevos miembros a la presidenta de las Cortes de Aragón. Por tanto, queda manifestada la idoneidad de todos y cada uno de los candidatos para asentimiento unánime de esta comisión. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias por venir. ¿Qué? Sí, perdone, a todos, sí, que se han puesto todos ahí. Muy bien, pues enhorabuena a todos y muchísimas gracias por asistir. Sí. Hasta luego, buenos días. Pasamos ya al tercer punto del orden del día. Votación de la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario del informe de la ponencia sobre la proposición de ley de modificación del artículo 82 del Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título de Código de Derecho Foral de Aragón el texto refundido de las leyes civiles aragonesas en materia de custodia. Le pregunto a todos los grupos parlamentarios y agrupaciones si se ratifican en el sentido del voto emitido en la ponencia en relación con las enmiendas presentadas a la proposición de ley. Vale, pues nos ratificamos todos por unanimidad. Por ello, de acuerdo con la voluntad manifestada de todos los grupos y agrupaciones, se aplicará a la presente votación el sistema de voto ponderado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución de Presidencia de 1 de agosto de 2023 sobre votaciones en las comisiones y en la Diputación Permanente de las Cortes de Aragón, recordando que en caso que no estén presentes todas las agrupaciones parlamentarias integradas en el grupo parlamentario mixto, el voto de los ausentes no computará para la votación. Por tanto, a continuación, y como ustedes todos conocen, pasamos a votar los diversos preceptos por el orden del día siguiente. Votamos conjuntamente los siguientes artículos y disposiciones a los que se mantienen enmiendas, no se mantienen enmiendas ni votos particulares. Empezamos con el artículo 1, apartado 2 a 4, la disposición final única, la rúbrica del artículo único y el título de la proposición de ley. ¿Votos a favor? Vale, pues se vota por unanimidad. Pasamos a la votación del artículo único, apartado 1, al que se mantienen los votos particulares de los grupos parlamentarios Socialista, Chunta Aragonesista, Aragón Teruel Existe y las agrupaciones parlamentarias de Podemos e Izquierda Unida, frente a la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Popular y la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés y las enmiendas números 1 y 7 de la agrupación parlamentaria Podemos, 2, 8 a 10 y 14 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 3, 11, 15 y 17 del Grupo Parlamentario Socialista y 4, 12 y 16 de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Vale, pues votos a favor del Partido Popular, de Vox y del PAR. ¿Votos en contra? Partido Socialista, Aragón Teruel Existe, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, y no hay ninguna abstención.
Pasamos a la votación de la exposición de motivos a las que se mantienen las enmiendas 26 a 40 de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor? Pues la misma votación. Votos a favor, Partido Popular, Vox y Partido Aragonés. Votos en contra. Partido Socialista Aragón Teruel existe. Izquierda Unida no hay abstenciones. Una abstención, Xunta Aragonesista. Pues una vez finalizada la votación, se concede un turno de explicación de voto, en su caso de 1 minuto para cada grupo de agrupación parlamentaria. Comenzaremos por el Partido Aragonés, ¿no? Izquierda Unida, ¿no? Podemos, no está. Aragón Teruel existe. Xunta Aragonesista, Vox en Aragón, Grupo Socialista y Grupo Popular. Muchas gracias. Pues entonces la comisión puede designar entonces a un representante de la misma para defender el dictamen de la comisión en pleno, por lo que les pregunto a los señores portavoces, creo que quedó en la comisión y designamos al señor Izquierdo, lo ratificamos, lo votado en comisión, pues entonces se queda el señor Izquierdo como representante de la misma. Y ahora votamos. Ya está, pues ya hemos votado al representante, el señor Izquierdo. Pues pasamos entonces ya, y ahora avisamos a la directora general. Pasamos ya al punto 4 del orden del día, que es la comparecencia de la Directora General de Protección de Consumidores y Usuarios. Le damos la bienvenida, señora de Francisco. Es un placer tenerla hoy aquí y también a las personas de su Dirección General que le acompañan. Ya saben que la tramitación será conjunta. La comparecencia ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario de Aragón Teruel existe, al objeto de informar sobre la actividad de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios. También a propuesta del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, al objeto de informar sobre las líneas de actuación a desarrollar por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios en la presente legislatura. También a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar del balance y quejas conjuntas en 2024 y su previsión de actuaciones. Y también a petición propia de la propia consejera de Presidencia, Economía y Justicia, al objeto de informar sobre la memoria de actuación del 2024 y previsión de actuaciones del 2025. Para la exposición comenzará la Directora General de Protección de Consumidores y Usuarios durante un tiempo máximo de 15 minutos. Cuando usted quiera, señora Francisco, tiene la palabra. Muy bien, buenos días. Gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputados, buenos días a todos. Tengo yo el honor de comparecer ante esta comisión para exponer ante sus señorías el informe de balance de la memoria de 2024 y, por tanto, la actividad que desde esta Dirección General realizamos el pasado año. Después de hace más de un año que asumí esta responsabilidad, puedo decir que el trabajo de la Dirección es transversal, amplio y en colaboración entre los agentes que nos dedicamos a la defensa de los consumidores. Es lo que hacemos para poder tomar medidas para que los usuarios encuentren la vía para la resolución de los problemas de formación e información, y además del trabajo con otros muchos de los departamentos de este Gobierno y con los representantes de las organizaciones empresariales, para ver cuáles son las medidas que podemos tomar cuando se detecta un problema. Respecto a la memoria de 2024, la formación, la información y la educación siguen siendo 3 pilares importantes para esta dirección. En formación, nuestros objetivos siguen siendo todos los sectores de la población y los grupos de edad, con 3 tipos de actuaciones: formación, ciudadanía y a los profesionales, concursos, jornadas con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, una jornada de consumo y familia y las aulas de consumo que realizamos mensualmente.
En educación permanente hemos realizado durante el 2024 118 talleres y en los que han participado 2.067 personas. Y luego seguimos también con el convenio con la Universidad de Zaragoza, donde llegamos a universitarios y en la Universidad de la Experiencia, realizando 119 conferencias con 5.149 participantes. En total hemos realizado 400 acciones formativas, llegando a 14.056 participantes durante 2024. A efectos de promover también entre los alumnos, consumidores finales, el desarrollo de capacidades y hábitos correctos, críticos, solidarios, responsables y respetuosos con el entorno, hacemos la educación al consumidor en 3 tipos de actuaciones. Campaña Educar para un consumo responsable, en la que hemos visitado 86 centros de Aragón, a demanda de ellos, con 147 talleres impartidos y participando 5.452 alumnos. En concursos escolares, 365 alumnos han participado en 2 acciones, Consumópolis 19 y Relatos Consumir en Igualdad. Y seguimos proporcionando al profesorado material didáctico para sus aulas para que puedan desarrollar proyectos de consumo. Respecto a la atención al consumidor, tenemos 2 actuaciones, las que hacemos en atención en red, en la que se realiza por las 35 oficinas comarcales y municipales de información, las 12 asociaciones de consumidores aragonesas, desde la propia Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, los 3 servicios provinciales y la Junta Arbitral de Consumo. Seguimos haciendo el boletín RAIC, donde seguimos informando de todo lo que realizamos y los cambios normativos. Hemos editado más de 100 números, en febrero de este año pasamos el número 100. En 2024 se han realizado 48.350 atenciones en esta red. Hemos superado 62,5% las que realizamos en 2023. Se destaca la atención telefónica, con un 40,5% del total, seguido de la presencial con un 39% y el resto por vía de correo electrónico. El tipo de demanda ha sido la mayoría consultas, con un 78,86%, el resto han sido reclamaciones, 19,45%, seguido de quejas y denuncias. En cuanto al motivo, se centra en información en general, llegando al 52%, seguido de incumplimientos contractuales, con un 16,7%, también irregularidades en los servicios y en las facturas. 8.472 de estas han sido por temas de energía eléctrica y gas, suponiendo casi un 18%. 3.529 sobre telecomunicaciones, que es el segundo sector en el ranking, con un 7,30%. Y este año hemos tenido un nuevo sector que aparecía de forma residual otros años, que ha sido la estética, en el que hemos tenido 2.536 actuaciones, han supuesto un 5,25% del total, debido sobre todo al cierre de los centros único, con consultas sobre el cierre de los centros, tratamientos interrumpidos o créditos vinculados. El mayor número de demandas de información encuentra resolución en el mismo momento, casi un 40%, si bien otras llevan su tramitación de arbitraje de consumo, de mediación, de denuncia administrativa y algunas las derivamos a otros departamentos o instituciones. El 67,16% de las consultas se han gestionado en la provincia de Zaragoza, el 20,23% en la de Teruel y en la provincia de Huesca un 12,44%. Respecto a las atenciones que hemos realizado directamente en Consumo Aragón, este año 2024 han sido 7.218. Se sigue realizando la atención por las 3 vías, telefónica, la más utilizada, con 3.371 del total, presencial mediante cita previa, 2.875, y a través del correo consultaconsumo@aragón.es, con 972 emails atendidos. La consulta es 3 de cada 4 actuaciones. Más de la mitad se resuelven en el mismo momento y sobre información general, seguido, como decíamos también en la red, de prestaciones de irregularidades en prestaciones de servicios. Se aprecia también un mayor número de demandas en el sector de la energía eléctrica, que alcanza en Aragón el 31,64%, seguido de telecomunicaciones, casi un 9%, y sobre automoción.
En la Junta Arbitral de Consumo se han tramitado 1.126 solicitudes, de las cuales hemos resuelto 1.064 expedientes, 639 por laudo y 425 por mediación. De todos ellos, 512 han sido por energía eléctrica y gas y 270 por telecomunicaciones. Este año 2024, 141 nuevas empresas se han adherido a esta Junta Arbitral, alcanzando el censo total de 5.617 empresas adheridas a la Junta Arbitral. Sobre reclamaciones y denuncias, que son los escritos presentados por los consumidores, a lo largo de 2024 han sido 3.582. 2.827 en la provincia de Zaragoza, 521 en Huesca y 234 en Teruel. Podemos destacar en telecomunicaciones, con 387, energía eléctrica y gas, 367 y actividades de ocio, 219. En banca sigue siendo un sector denunciado con 210, pero han cambiado la tipología. Antes eran sobre comisiones bancarias, en este momento son por fraudes o cargos indebidos en las tarjetas de crédito. Ya paso a supervisión del mercado. Este año hemos realizado 22.149 actuaciones inspectoras que han sido ejecutadas a través de las 21 campañas de inspección, tanto nacionales como regionales, control de los productos alertados, derivados de reclamaciones o denuncias y por medio de las 169 toma de muestras. Se consideran positivas aquellas en las que o bien se ha detectado una irregularidad o bien se ha localizado un producto inseguro, red de alerta. Ello ha supuesto 1.224 actuaciones positivas que suponen un 5,52% del total. A raíz de estas actuaciones hemos incoado 92 expedientes sancionadores. En 2024, porque alguno está todavía en proceso, hemos resuelto 76 de estos expedientes, de los que 68 han finalizado en sanción y 8 en sobreseimiento. Respecto a las campañas de inspección, desde el 2023 se modificó sustancialmente la planificación de las campañas debido a la organización de las mismas y ahora se programan por aparición de nuevas normas, sectores estratégicos, por reclamaciones de algún sector, sectores pendientes de visitar, por demanda social o una propuesta de los diferentes foros de consumo. Tanto las campañas regionales como las nacionales, en todas hemos tenido más de un 90% del cumplimiento, llegando al 100% en textiles y en seguridad de productos, en biberones, pero en la campaña de etiquetado energético bombillas es la que a peor resultado hemos tenido, con un cumplimiento del 74,39%. Si quieren más datos, pues están en el Observatorio de Control de Mercado de nuestra página web o me lo pueden solicitar más tarde, pero no quería desglosar una a una todas las campañas. Respecto a la red de alerta, cuando un producto entra en la red de alerta, queda restringida a la libre circulación de mercancías cuando se detecta un riesgo para la seguridad o la salud de las personas. Pueden ser por motivos de etiquetado, información o por defectos de diseño, construcción que puedan generar riesgos. En torno al 92% de las actuaciones inspectoras han sido consecuencia de alguna alerta. Han supuesto 20.399 actuaciones inspectoras con 2.749 productos notificados en la Unión Europea y 470 de ellos han sido en España. Si hablamos de los productos intervenidos en Aragón, el número total de unidades han sido 486.810. Esta cantidad es mucho más elevada que otros años debido a que han sido guirnaldas de luz y pequeñas piezas de material eléctrico. Este es el resumen de nuestro trabajo durante este pasado año 2024, pero seguimos trabajando. Ya tenemos las campañas tanto de inspección nacional como regionales, que también están colgadas en la página de control de mercado de nuestra página web, pero sí que me gustaría recalcar dos. En las campañas nacionales se va a hacer una de servicios, de centros de estética, tomando en consideración el problema que se ha suscitado en todo el país por los cierres, como decía, de los centros únicos. Y nosotros hemos hecho, es que se está desarrollando ya una campaña de derechos básicos, hacía mucho que no se hacía, para ver cuál es el cumplimiento de los comercios. Respecto a formación e información, respecto a las campañas de educación al consumidor, en este momento ya tenemos
11 solicitudes en distintos centros educativos. En la campaña permanente de educación permanente ya tenemos 101 solicitudes, de las cuales ya se han realizado 41, con fecha cerrada tenemos 28 y pendiente de concertar las fechas definitivas del resto. Se ha incorporado un nuevo taller de desarrollo sostenible en el programa de educación al consumidor y un nuevo taller de derechos de los usuarios de telecomunicaciones en el programa de educación permanente. Estamos en tramitación el convenio Unizar para su consumo responsable con el nuevo equipo del rectorado y en trabajo en la red hemos conseguido que trabajemos en consumo, incluidas las PIC del Ayuntamiento de Zaragoza, las asociaciones consumidores y toda la Dirección General de los Servicios Provinciales. Estamos trabajando en este momento con un programa SIC Web, que esto nos facilita conocer cuántas son las atenciones a consumidores en toda la red, cuáles son los conflictos e inquietudes en tiempo real de los usuarios y que nos sirven también de retroalimentación para implementar de la forma más ágil y eficaz las políticas públicas de consumo. Otro compromiso de esta Dirección General era realizar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Todos juntos lo hicimos este año, el 14 de marzo, aprovechando para celebrar también los 30 años de esta Dirección General, 30 años en los que hemos conseguido más competencias y derechos. Respecto a las oficinas comarcales y municipales, teníamos un compromiso también de llegar a todos los aragoneses, vivieran donde vivieran. Hemos, durante 2023, las oficinas de Ribera Alta y Baja, o sea, 24, las oficinas de Ribera Alta y Bajo Aragón Caspe ya se han puesto en funcionamiento de forma decidida. Este año 2025, en Comunidad de Calatayud, ha habido un relevo de la persona responsable. Estamos trabajando bilateralmente para su incorporación en la red y disponer también de los datos de atención específicos y globales. Se ha autorizado ya por el Consejo de Gobierno la firma de un convenio en colaboración con Confianza Online para la mediación y resolución extrajudicial de conflictos en materia de comercio electrónico para dar más seguridad a los consumidores aragoneses, ya que el acuerdo que había con el Ministerio no se ha renovado y tienen que hacerlo con cada una de las comunidades. Estamos pendientes de que se lleve a cabo y se publique en el Boletín Oficial de Aragón. Y respecto, también queremos una modificación en nuestra normativa. En 2022 se adaptó la Normativa Nacional de Consumo, Real Decreto Legislativo 1/2007, entrando en vigor en 2023, con carácter básico en parte de la norma, especialmente la potestad sancionadora. Estamos trabajando jurídicamente para la aplicación del régimen sancionador básico de forma directa en la Comunidad Autónoma de Aragón, tomando en consideración también el carácter básico de estos y de otros artículos. Estamos estudiando y analizando la globalidad de nuestra Ley 16/2006, cuya aplicación ha dado unos resultados muy positivos para adaptarla a la normativa básica y actualizarla a los nuevos retos y tendencias de consumo, con el objetivo de poder presentar un nuevo proyecto de ley bien armado en esta legislatura y que pueda enriquecerse con el debate parlamentario en estas Cortes. Queremos seguir ayudando a todos los aragoneses que tengan algún problema y para ello pondremos todos los medios a nuestro alcance y la colaboración con las asociaciones de consumidores. Ahora estoy a su disposición para lo que estimen oportuno preguntarme. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo por ajustarse perfectamente a los tiempos. Pasaremos ahora a los portavoces parlamentarios. Tiene ahora la palabra el portavoz de Aragón Teruel. Existe por tiempo de 8 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenida, señora directora general de Protección de Consumidores y Usuarios. Le agradezco la comparecencia para presentar la memoria exhaustiva que ha hecho, porque la protección principalmente al consumidor es esencial en estos momentos, en el contexto en el que se observan abusos en precios o en condiciones de parte de determinadas empresas. Especialmente las más grandes empresas que abusan de su poder de mercado. Todos tenemos en la cabeza lo relacionado con las plataformas tecnológicas y de comunicación, pero no son las únicas, hay más temas que le voy a poner de manifiesto. Quiero destacar algunas áreas que requieren atención, especialmente en territorios como el nuestro. Empezaré por
por el acceso a servicios financieros en el medio rural. También tendremos todos memoria y recordaremos la campaña que hace 2 años un jubilado inició para que los bancos no se olvidaran de los mayores. La campaña era "soy mayor pero no idiota". Bueno, pues esta campaña iría muy bien ampliar ese espectro, y no solo de los mayores, para que los bancos no se olviden de los mayores y del territorio. Y le explico. La digitalización ha traído que los servicios bancarios han dejado a muchas zonas rurales en situación clara de desventaja. Hemos visto el cierre de sucursales, la escasez de cajeros automáticos que tienen dificultad en el acceso a servicios financieros para nuestros vecinos, especialmente, como dijo aquella campaña, para personas mayores o con personas con limitaciones en el uso de tecnologías. En muchos casos, o estás actualizado o no puedes sacar dinero. Le planteo que es fundamental implantar medidas que garanticen de verdad la inclusión financiera en todo el territorio, no solo en las ciudades, asegurando siempre que ningún ciudadano quede excluido por su lugar de residencia. Y en eso deberíamos actuar desde el Gobierno de Aragón, desde ayuntamientos o desde diputaciones. La Diputación de Teruel, en eso me consta que se ha puesto a ello. También desde el Gobierno central se ha establecido una prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, de luz y de gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre del 2025. Entiendo que esto es una medida necesaria y que debemos apoyar. No obstante, también es necesario que se garanticen protecciones que se apliquen de manera efectiva a todas las regiones, incluyendo también las zonas rurales, donde las interrupciones pueden tener consecuencias más graves debido a la falta de infraestructuras alternativas. No tenemos que recordar o mirar al apagón hace unas semanas. En esa situación nos dejó sin cobertura. En muchos municipios tardaron días en recuperarla e incluso a día de hoy hay muchas zonas, como lo he comentado en privado, que todavía no existe esa cobertura que antes teníamos. Le pregunto directamente, ¿ha recibido quejas sobre este apagón de comunicaciones que tenemos? También le consulto si ha tenido quejas por los servicios que presta el Gobierno de Aragón. Hace unas semanas se debatía en el Pleno de las Cortes el informe del Justicia de Aragón y la mayoría, gran parte de las quejas que la ciudadanía aragonesa tenía respecto a la Administración eran precisamente respecto a derechos como usuarios en servicios públicos. Como ustedes, ¿cómo atienden esas quejas si las han recibido? Que entiendo que sí. Y es que las más numerosas se producían sobre todo, tal como dice el informe, en el ámbito sanitario y el de servicios sociales. Quejas importantes por la tardanza en recibir las declaraciones de dependencia para las ayudas, o en sanidad por las elevadas listas de espera que atacan directamente al derecho a la salud de todos nosotros. Más aún, en el medio rural ha habido quejas cuando no hay disponibilidad de transporte sanitario urgente, tan demandado y tan escaso en muchos casos. Todos hemos visto la situación después de la pandemia por la falta de personal sanitario suficiente, tanto en centros de salud como en consultorios. Y es que en muchas ocasiones vemos como quien menos garantiza los derechos de los usuarios es la propia Administración. Una realidad que aquí no podemos pasar por alto. Nuestro planteamiento es sencillo, señora directora general. ¿Qué actuaciones llevan a cabo para atender esas quejas y, sobre todo, para darles solución? Y termino con una apreciación que ha hecho con las oficinas comarcales de consumidores. Le haría un ruego. Hay comarcas que tienen contratado personal a media jornada, es decir, se da un horario reducido.
comarcas con más de 30 municipios. Si ya de por sí tenemos pocas atenciones, entiendo que deben hacer un refuerzo en la contratación del personal de las oficinas comarcales que pueden tener una repercusión mayor en todos los municipios. Muchas gracias y le deseo buen trabajo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Vox en Aragón por tiempo de 8 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón, le damos la bienvenida, señora Directora General de Protección de Consumidores y Usuarios, señora De Francisco, y al equipo que la acompaña. Agradecemos la importante labor que realizan al objeto de velar por la protección de los derechos, garantías e intereses de los consumidores y usuarios de Aragón. Su trabajo es clave para asegurar que los derechos de los consumidores sean respetados y debe ir acompañado, por supuesto, de una vigilancia constante para evitar que los abusos del mercado perjudiquen a las familias aragonesas. Para Vox es fundamental que el ciudadano, consumidor o usuario de bienes o servicios goce de una protección adecuada, especialmente frente a las grandes corporaciones, multinacionales o empresas en sectores de todo tipo. Pero entiendo que lo más gravoso muchas veces es el sector bancario, el sector financiero, el sector tecnológicas, energéticas, telecomunicaciones, farmacéuticas, aseguradoras, etcétera, ¿no? En muchos casos su labor es la de velar por la protección de la parte más débil frente a estas grandes operadoras económicas y comerciales. A nadie se le escapa que las contrataciones de servicios y las relaciones comerciales se han complicado notablemente pues, con la digitalización, el comercio online, las nuevas tecnologías, el Big Data, que avanzan a gran velocidad, muy por delante a veces de la legislación y de la regulación que debe regir estas cuestiones. Desde Vox entendemos que desde las administraciones públicas y organismos como el que usted dirige, pues se debe favorecer la protección de los derechos y garantías de consumidores y usuarios. Sin embargo, creemos también que la acción de las administraciones debe ser prudente, evitando cargas regulatorias innecesarias que perjudiquen a los sectores productivos, al libre comercio o a la libre competencia. Creemos que la Administración debe ser, en este aspecto, consciente y flexible con nuestras realidades, ¿no? Y debe adaptar sus protocolos de protección de consumidores y usuarios a los distintos contextos. No es lo mismo el pequeño comercio o el comercio tradicional al que debemos proteger, creo, frente a las grandes plataformas comerciales con las que evidentemente no pueden competir en términos de igualdad. Y, por otro lado, exigir mayores garantías en favor de los consumidores a esas grandes multinacionales, corporaciones y empresas que manejan grandes cantidades de dinero y grandes cantidades de datos personales y sensibles de consumidores y usuarios. Se dice que los datos son hoy el petróleo del siglo XXI, por su importancia y valor, ¿no? Y a Vox nos preocupa mucho esta cuestión del control, almacenamiento y protección de estos datos personales, que en última instancia pues es una preocupación por nuestra libertad, nuestra privacidad y nuestra intimidad. A nadie se le escapa que desde distintos ámbitos políticos y económicos existe un gran interés por el control social. Conocer los movimientos bancarios y operaciones comerciales, ubicaciones, páginas web visitadas, gustos, preferencias, consumos o afinidades de todo tipo. Eso pues tiene un valor en el mercado. Sabemos que los avances en el ámbito de la tecnología, el comercio electrónico y las nuevas formas de consumo representan desafíos importantes. Los consumidores pues se enfrentan a un entorno cada vez más complejo, donde la información no siempre es clara y donde las prácticas desleales pues pueden pasar desapercibidas. Por ello, es crucial que esta Dirección General, a nuestro juicio, mantenga su foco en una serie de puntos. La defensa del consumidor frente a las grandes corporaciones, que muchas veces abusan de su posición dominante en el mercado. Esto debe hacerse sin caer, como he dicho, en regulaciones excesivas que puedan asfixiar al pequeño comercio, que es el alma de nuestra economía. Como sabemos, nuestro tejido empresarial, nuestro tejido productivo, pues en Aragón está representado en el 95% por pymes y microempresas, ¿no? Esa es nuestra realidad y a la que tenemos que adaptarnos. La protección de datos personales en la era digital, con el avance de las tecnologías, la privacidad de los usuarios se ve cada vez más vulnerable. La Dirección General debe trabajar para que las empresas respeten los derechos de los consumidores, garantizando que la información personal no sea utilizada de manera indebida o con intereses espurios. Desde Vox, en nuestro programa electoral y en diversas iniciativas parlamentarias, defendemos una postura crítica del uso y tratamiento de los datos personales de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a las grandes empresas tecnológicas y entidades financieras. Vox aboga por proteger la soberanía nacional y personal de los datos digitales de los españoles.
que existan los controles debidos y preferentemente que se almacenen en España los datos personales de los españoles y de igual modo en el resto de Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Cada uno en su país. La debida educación del consumidor, creo que es un tema que usted ha abordado ampliamente, pero que también lo consideramos muy importante. En Vox creemos que uno de los retos más importantes es la labor pedagógica, educar a los consumidores para que puedan tomar decisiones libres e informadas, porque una persona no informada no toma decisiones libres. La información debe estar disponible de manera clara, transparente y accesible para que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos con conocimiento y garantías, centrándose también en evitar las muchas estafas y malas prácticas existentes. Ya sabe, pues el phishing, por ejemplo, que es muy común, las estafas de este tipo, o pues ciertas cláusulas abusivas, condiciones indebidas, pues que aparecen en la contratación de servicios o en relaciones comerciales. Creemos que también es importante que exista una información clara en el propio etiquetado sobre la procedencia y origen del producto, su trazabilidad, si ha superado ciertos estándares de calidad y seguridad. Creo que es importante. Y estas son las principales cuestiones que más nos preocupan o interesan desde Vox con respecto a su dirección general. Y ya por último le quisiéramos preguntar por los casos que existe más conflictividad. Bueno, ya nos ha ido dejando un poco la idea. Y queríamos saber si también está funcionando el tema de la Junta Arbitral y la mediación, pues un poquillo más explicado, si es posible, el funcionamiento, los resultados que se están obteniendo. Y en materia de competencia desleal de bienes o productos venidos de países como Marruecos, entre otros, extracomunitarios, pues muchas veces pues está saliendo en las noticias, ¿no?, que no están cumpliendo estándares de calidad y requisitos medioambientales que se imponen a productos pues de la Comunidad Europea y españoles, ¿no? Si eso también lo están teniendo en cuenta, por ejemplo, el tomate, la sandía, las fresas, donde se ha constatado problemas de calidad y de sanidad importante. Y en tema, por ejemplo, de los juguetes que vienen de China, ha habido también, creo que, bastantes noticias sobre riesgos de seguridad. Y ya, por último, le deseamos desde Vox mucho éxito en su labor al frente de esta Dirección General y muchas gracias por su comparecencia. Muchísimas gracias, señor Vidal. Les da el turno del Partido Socialista. Tiene la palabra por 8 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora directora general. Bienvenida a su comisión y gracias por la información que nos ha proporcionado sobre la memoria del año 2024, sobre el trabajo que ha desarrollado usted y su equipo en la dirección general, y vaya por delante nuestra bienvenida y el reconocimiento también a esos 30 años desde que la Comunidad Autónoma de Aragón pues asumió esas competencias, y nosotros, que somos defensores del Estatuto de Autonomía y que quizás con un ejercicio de las políticas públicas y la administración más cercana a nuestros ciudadanos, pues eso implementa también la protección y el reconocimiento de sus derechos. Usted el día 11 de marzo presentó a la opinión pública la memoria de consumo del año 2024, en el que nos trasladaba más de 48.000 actuaciones, en el que había un aumento significativo de más del 60% respecto a la anterior memoria del año 2023, y en el que, por ejemplo, entre otros asuntos, la energía, la factura eléctrica en los hogares representaba uno de los mayores nichos o aspectos de consulta. Bien es cierto que ustedes también han tramitado 4.708 reclamaciones, posteriormente hablaremos sobre ello, y también nos explicaba la educación para el consumo y cómo hoy también ha refrendado esas 400 charlas o talleres en su memoria, y usted nos trasladaba el que principalmente el público o las personas que realizan consultas telefónicas, que van presencialmente a las oficinas, era un perfil de mujeres entre 40 y 52 años, y por tanto también nosotros le preguntamos si, entendiendo que ese es el principal perfil, si han preparado o tienen alguna cartera de acciones formativas o talleres muy concretos destinados precisamente a este público. Usted también acudió el pasado 9 de abril a la sectorial de consumo, la número 179, si nos pudiera detallar parte de los asuntos tratados y su implementación también en aspectos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ha hablado de la Junta Arbitral de Consumo, las distintas solicitudes que hubo de arbitraje, 1.126, algunas de las cuales importantes, 500 que han sido del sector de la energía, el cómo algunos aspectos también en cuanto a la supervisión del mercado, que esa es una de sus principales funciones. Se habían realizado 22.149 inspecciones y actuaciones inspectoras, y como resultado que se habían incoado 92
92 expedientes sancionadores, de los cuales se habían resuelto 76. ¿Nos podría usted explicar un poquito más sobre esos 92 expedientes, qué sectores y qué consecuencias ha habido la vulneración de esos derechos del consumidor, la memoria anual, la última publicada también en la web respecto de las parte de los consumidores, data del año 2022, y ustedes también en materiales disponibles de cualquier usuario que pueda acceder, pues hay publicadas guías más genéricas de cómo reclamar, un aspecto muy concreto sobre las clínicas dentales, qué saber sobre las facturas, una documentación específica para personas mayores. Conocemos el trabajo que ha realizado con la Universidad de la Experiencia, nos parece importante y consideramos que hay que seguir trabajando en ello. También hay un material de derechos de los jóvenes consumidores en el siglo XXI que aparece firmado por una consejera de hace 4 legislaturas. Por tanto, ha cambiado mucho el consumo, han cambiado mucho los jóvenes, están preparando algún material o algún elemento concreto también para los jóvenes, algunos aspectos en los que nosotros consideramos que hay que insistir, y ahí van nuestras propuestas, señora de Francisco, la educación financiera. Nos parece fundamental en el momento en el cual todo el mundo con este dispositivo, con el teléfono móvil, podemos acceder, comprar, tener aplicaciones financieras que con un simple código realizamos transacciones. Consideramos que es importante también hacer e insistir dentro de esa educación financiera en los aspectos de las empresas vinculadas a los microcréditos, que como usted sabe en las estadísticas nacionales de consumo ha vuelto otra vez a subir ese tipo de compraventa. Los temas vinculados también a la población más mayor nos parece importante, las compras por Internet, y aunque se orientan a jóvenes, aplicaciones, creemos que es importante también esa disposición de información en el aula. Creemos que es importante, señora directora general, hacer una estrategia dedicada a la gente joven, pero muy vinculada precisa y exclusivamente al fenómeno de las criptomonedas. Este producto financiero que aparece con venta de grandes youtubers, instagramers, gente aparentemente de prestigio social, lo que le dice a nuestros jóvenes es que con muy poquito dinero en determinadas aplicaciones y prácticamente desde el móvil uno puede ganar mucho dinero. Pues también hace falta una educación financiera y una protección al consumidor de estos productos financieros, porque además la sede social de este tipo de empresas no se encuentran en territorio muchas veces comunitario, por tanto creemos que es importante. Otra de las propuestas que nosotros le queremos hacer, cuando todo el mundo va a la Dirección General de Consumo y entra en esas pestañas, en ese mapa web del Gobierno de Aragón, pues se encuentra pues un mapa, si me permite, pues anclado en otra época. Con lo cual lo que les proponemos nosotros también es trabajar en una herramienta web en la que de una manera más intuitiva podamos acercar no solo a la Dirección General de Consumo, sino los servicios ya existentes al conjunto de la ciudadanía. El contacto, qué tipo de reclamaciones, qué modelos hay, cómo reclamar. Les proponemos también, puesto que la Comunidad Autónoma de Aragón ha empezado a trabajar con procesos de inteligencia artificial, que se puedan incardinar precisamente en esos procesos de reclamación y de consultas, porque usted nos ha dicho que el 40% de las consultas son vía telefónica y el 39% de manera presencial, con lo cual creemos que aquí hay un aspecto en el que podemos trabajar y en el que todos podemos mejorar. Usted también nos ha hablado de otra serie de jornadas específicas. Entendemos también sobre algunos grupos o especificidades como mayores y menores. Fue el grupo Vox, a través de su vicepresidente, en materia vinculado a lo jurídico o a la materia judicial, que proponían una serie de oficinas por atención de víctimas del delito, de menores y de mayores. Esas circunstancias, tal y como nos ha contestado el Gobierno, no se van a realizar. No sé si a través de protección de los consumidores y usuarios se van a desarrollar. También conocemos que usted ha tenido reuniones con alcaldes y administración local. Si nos puede contar un poquito más sobre ello. Y concluyo, señora directora general, con una serie de preguntas. ¿Qué número de vacantes están dotadas económicamente y sin cubrir en materia de protección y de los derechos de los consumidores? ¿Esa carencia de vacantes que pueda existir, usted cree que está repercutiendo negativamente sobre las funciones de inspección? A su vez también, ¿cuándo se van a convocar las subvenciones anuales a asociaciones de consumo o a las propias comarcas para esas oficinas territoriales? ¿Cómo valora usted el cambio también de la sede física que había desde la Plaza
Plaza del Pilar al entorno de la Expo, con las repercusiones también para la ciudadanía respecto de ese cambio. Ustedes han desarrollado pues una política continuista de lo que se venía haciendo durante 2 años, pero entendemos también que en este momento la ausencia de presupuestos pues quizás pueda truncar algunas de las ideas que ustedes querían implementar este año. Por tanto, si nos lo puede comentar y nos lo puede explicar, para nosotros es importante el trabajo, para nosotros es importante el materializar políticas concretas y a través de algunas de las propuestas o de las preguntas que le hemos formulado, cuente con el Grupo Parlamentario Socialista para trabajar de una manera leal, de una manera constructiva y positiva en pro de los derechos de los consumidores y usuarios de Aragón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Izquierdo, 5 minutos cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Bienvenida, directora general. Yo me voy a centrar sobre todo en el territorio, en preguntarle o en que usted, somos muchos y entiendo que responder a todos es muy difícil, pero sí que me gustaría ver o que usted valore o que nos cuente cómo ve en el territorio, cómo su dirección general está trabajando en el territorio y sobre todo si está teniendo la misma repercusión que tiene el medio urbano. Me consta que las oficinas comarcales funcionan, también me consta que algunas tienen muy poca actividad, por lo que algún compañero presidente y consejero comarcal me cuenta, pues que hay oficinas comarcales que, a pesar de estar creadas, pues tienen una actividad muy baja. También tiene que ver porque hay una población baja, lógicamente, ¿no? Pero quizá, no sé si ustedes se han planteado la posibilidad de tratar de explicar su labor en los ayuntamientos, tratar de explicar su labor en los pequeños municipios, que quizá, no porque ustedes hayan hecho las cosas mal, sino porque a veces pues estas cuestiones es verdad que pasan un poco inadvertidas, ¿no? Le planteo la idea de hacer alguna jornada o algunas jornadas aprovechando pues el verano, que hay más gente en los pueblos, hacer alguna jornada informativa para que la gente conozca que en su comarca, porque a mí me sorprende que muchas veces hablas con consumidores, que somos todos al final, ¿no? Y muchísimos no conocen que en su comarca, que aquí al lado, tienen una oficina que les puede prestar este servicio. También es cierto que uno se ocupa o se preocupa de buscarlo cuando lo necesita, eso es normal, ¿no? Pero quizá no estaría de más que, aprovechando la relación que tienen con las comarcas y aprovechando que la comarca tiene una relación diaria con los ayuntamientos, tratar de llegar un poco más allá y tratar de ir a los municipios, que también yo creo que es positivo, a contar la labor que ustedes hacen, que a mí me parece muy importante, muy relevante y que creo que mucha gente no conoce. Lo comentaba el señor Moreno al principio, el tema de la exclusión financiera a nosotros es algo que nos preocupa mucho y que creemos que es un tema quizá nuclear en el medio rural, del que sí que mucha gente por lo menos se queja amargamente de las dificultades que tienen, pues ya sabe usted, para acceder a un cajero, que en muchos casos está muy lejos porque hay que coger el coche para ir. En muchos casos es cierto que hay muchas personas, sobre todo las personas mayores, que tienen dificultades para utilizar las herramientas electrónicas y no las utilizan. Y es verdad que en los últimos años hemos visto cómo las oficinas bancarias en el medio rural aragonés y en el medio rural español se han ido reduciendo, pues porque se cierran y no se abre ni una sola. Hemos visto como los planes de reestructuración de entidades aragonesas hablan de 28 o 30 oficinas al año de reducción. Eso significa que cada año pues hay un municipio o varios municipios de Aragón que pierden su oficina bancaria, por lo tanto pierden esa herramienta que es la que utilizan sobre todo los potenciales clientes, las personas mayores, que es la atención presencial, que esa es inigualable y de alguna forma pues es muy difícil de sustituir. También desde el territorio vemos como quizá en el medio rural es donde más se usa porcentualmente el comercio electrónico, porque hay también mayor dificultad al acceso al comercio físico. Y también me gustaría que nos cuente, a nivel de reclamaciones, a nivel de quejas, no sé si usted lo maneja o lo tiene aquí delante o no, qué cantidad, qué porcentaje, si es mayor en el medio rural o es menor que en el medio urbano, y sobre todo cómo se van resolviendo esas cuestiones, porque también lo que nos cuentan compañeros del territorio es que muchas veces muchas reclamaciones con el comercio online quedan en saco roto, no se acaban resolviendo. No sé si porque es más difícil, no sé si la palabra es litigar o discutir con esas grandes empresas que se dedican al comercio electrónico o no, pero es verdad que muchos consumidores, y además si lo puede ver uno en las redes sociales, se quejan de que al final pues se hace un pedido, se hace una compra, no se resuelve satisfactoriamente, pero luego tampoco se resuelve la queja. Sin embargo, cuando es un comercio físico,
sí que se acaba resolviendo, quizá porque es más sencillo identificar y es más sencillo la interrelación con esos comercios. Esas diferencias que a priori no son muy relevantes, pero creemos que sí que son importantes entre el medio urbano y el medio rural, sí que nos gustaría que en la medida de las posibilidades que tengan nos cuente un poco cómo lo ven y sobre todo por qué se da esa situación de que tienen tan poco trabajo las oficinas comarcales. A lo mejor, como le digo, pues es por la población y simplemente es por eso, o es porque quizá los ciudadanos y las ciudadanas del medio rural pues no somos más aguerridos y nos quejamos menos, no lo sé, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría que nos cuente un poco, sobre todo, pues eso, por qué ven esa falta de actividad y si han pensado en esa idea de tratar de ir un poco al territorio y contarle a la gente de los municipios del medio rural pues cuál es su actividad, que yo creo que en muchos casos, a pesar de que hacen promoción y hacen difusión, pues hay gente que no lo conoce, ¿no? Y que no lo utiliza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra por 5 minutos el portavoz de Junta Aragonesista, cuando usted quiera, señor Soro. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida a esta comisión. Directora, muchísimas gracias por su exposición, por el aluvión de datos, pero que al final nos ha quedado clara la radiografía del mundo del consumo en Aragón y también de la actividad que desarrollan. Una actividad que es importantísima porque de su trabajo depende que se garanticen derechos que afectan a la vida diaria, a lo cotidiano, al día a día de toda la ciudadanía, porque todos, no hay consumidores potenciales, todos somos consumidores y por eso su trabajo incide de forma directa en la calidad de vida, en la igualdad, en la cohesión social de todos y cada uno de quienes vivimos en Aragón. Yo me voy a centrar en 3 cuestiones. En primer lugar, en la necesidad de reivindicar lo propio. La defensa de los consumidores es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Eso significa que no solo tenemos capacidad, sino que tenemos la responsabilidad de construir una política pública con mirada aragonesa, descentralizada, justa, eficaz, que se adapte a nuestra realidad. No se trata de copiar modelos estatales, no se trata solo de aplicar normativas europeas, hay que ejercer autogobierno en esta materia, insisto, desde lo cotidiano, en lo que preocupa en el día a día a la gente, esa factura mal cobrada, la compra online, la letra pequeña, el etiquetado ilegible, todas las cuestiones que usted ha planteado. En segundo lugar, la necesidad de garantizar derechos desde lo público. Aquí la intervención pública es clave, no habría otra forma de hacerlo y desde luego los derechos de los consumidores no pueden depender, como decimos siempre, del código postal, pero tampoco pueden depender del grado de digitalización de la capacidad de quien reclama. Ya se ha hablado de la red de oficinas comarcales, que no son un lujo, son un pilar esencial de vertebración territorial, y también le pregunto, como ya se ha hecho, sus previsiones para ampliar la red, para reforzar la financiación, para promocionarlas, que es clave para dotarlas de herramientas que permitan que cualquier persona viva donde viva y tenga la formación y la capacidad digital que tenga, pueda recibir esa atención eficaz, digna. Le pregunto si hay algún plan específico al respecto. En tercer lugar, algo en lo que claro que estamos de acuerdo, seguro que hay que avanzar en equidad, en accesibilidad, en empoderamiento ciudadano, poner a los consumidores y usuarios en el centro, que es como trabajan ustedes, pero son muy importantes también las asociaciones, el asociacionismo. Nos consta que hay líneas de colaboración con asociaciones, también con entidades locales, con plataformas ciudadanas, pero creemos que aún hay margen para que esto deje de ser periférico, esta colaboración, y se integren en el diseño estratégico, en el núcleo del diseño estratégico de las políticas de consumo. Le pregunto al respecto si contempla avanzar en la representación de las asociaciones de consumidores en órganos, que ejercer esa función representativa importantísima de una forma transversal, y también si van a adoptar medidas específicas, más medidas específicas para cumplir las previsiones de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, que es un tema que nos preocupa especialmente en lo relativo a accesibilidad informativa, formación, supervisión. En este ámbito soy consciente de que todo lo que haga será poco, pero creo que tenemos que ser ambiciosos y hacer más todavía de lo que se está haciendo. Ha hablado de la memoria, ha hecho un balance de 2024 con muchos datos muy interesantes que habría que analizar con perspectiva. Yo he echado de menos en su explicación, y le pregunto por si la puede completar, un enfoque territorial. Creo que sería muy bueno esos datos globales del conjunto de Aragón, tener una visión
no provincial, una visión comarcal de cómo funciona todo lo que usted ha dicho con ese enfoque territorial para detectar si hay zonas y colectivos en los que el acceso a todos estos derechos es menor. Ser menos no resta derechos y esto me parece que sería importante. Ya se habló del personal, es algo que nos preocupa especialmente. Me preocupaba cuando era consejero porque soy consciente de que es el gran problema que tenemos quienes tenemos cargos públicos y me preocupa ahora desde la oposición porque hace año y medio, cuando empezó esta legislatura, todos los consejeros decían que se iba a llenar el Pignatell y iban a hacer corto de mesas para todos los funcionarios que iban a venir y por lo que sé, corríjame, hay un 30% de plazas vacantes en la Dirección General. Nos preocupa mucho porque eso afecta a la calidad del servicio que se presta y al día a día de quienes trabajan allí, que tienen mayor trabajo. Por lo que sé, solo hay un administrador superior en la Dirección General licenciado en Derecho para lo que son procedimientos sancionadores. ¿Cómo está esto? ¿Les va a dejar a Hacienda ampliar las plazas? Ya sé que no depende de usted, yo lo sufrí también, sé que depende de Hacienda, pero me parece importantísimo. Mire, relacionado con esto, hay que actualizar la ley autonómica, adaptar las directivas europeas a la norma estatal, pero es que si solo hay un administrador superior para todo es imposible. Yo lo he sufrido, O sea, estoy empatizando con usted, no se imagina cuánto, porque yo lo he sufrido y este es un verdadero problema cuando al final tenemos el poco personal que tenemos. Quería hablar también de comercio digital y terminaré con esto, Presidenta. La legislación avanza, pero los riesgos también. Cada vez ese desequilibrio entre plataformas y ciudadanía es mayor. Eso no se corrige con inspección. Hace falta educación, transparencia, coordinación con órganos competentes. Y le pregunto si se está trabajando en una estrategia específica sobre consumo digital para Aragón. Termino ya. Hay muchas otras cuestiones. Tendremos más oportunidades de seguir hablando a lo largo de la legislatura. Le deseo muchos éxitos y le ofrezco toda la colaboración de Chunto Aragonesista. Muchísimas gracias, señor Soros. Ahora ya tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues también reitero el agradecimiento que han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, señora de Francisco, por su comparecencia hoy aquí. Y además, nosotros que la conocemos bien sabemos de su buen hacer que hoy ha quedado demostrado en su comparecencia. Bueno, esto de hablar la última tiene ventajas y también tiene inconvenientes. Y es que al final voy a reiterar algunas de las cosas que ya se han puesto encima de la mesa, pero bueno, lo que abunda no daña y espero poder ayudar también a vislumbrar alguna nueva cuestión. Mire, como le decía, toda la información que usted nos ha dado hoy es súper extensa, o sea, ha dado una cantidad de datos impresionantes y esos datos al final son el espejo de la realidad que hoy está viviendo nuestra comunidad autónoma. A nosotros sí que nos han llamado la atención, bueno, nos ha llamado la atención en primer lugar el que hoy por encima de otros sectores destacan las quejas que hay en el ámbito de electricidad y gas. Suponemos que es por los precios que ambos sectores han experimentado a lo largo del tiempo y porque realmente las facturas de luz y de gas hoy en día para la persona media es altamente complicado hacerle frente y más en una comunidad autónoma como la que vivimos nosotros donde, por ejemplo, la calefacción es absolutamente necesaria en los meses de invierno. Pero también nos preocupa, más que llamarnos la atención, nos preocupa, y yo sé que ustedes están poniendo en ello el acento, pero no por eso, es bueno recordarlo, todas las quejas que hay sobre juguetes, sobre el etiquetado energético y sobre la alimentación. Y es porque todo esto afecta a la salud del consumidor. Son 3 campos en los que se puede ver perjudicada la salud del consumidor y eso, desde luego, creo que a todos nos preocupa y que en ello debemos poner atención. También ha hablado usted mucho de formación, información y de educación. Y son 3 pilares fundamentales en el ámbito del consumo. Hoy vivimos en una sociedad de consumo, eso es obvio. Nos están metiendo consumo tanto, bueno, por los ojos y por las orejas, ¿no? Porque es que al final es todo el día. Parece que si no consumimos no somos felices. Pero bueno, claro, depende a quién llegue el mensaje, lo puede recibir de una manera u otra. Se ha hablado de la juventud, que realmente está recibiendo mensajes, lo decía el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, el portavoz del Partido Socialista, todo el tema de las criptomonedas. A mí me ha preguntado mi hijo, oye mamá, ¿y esto cómo funciona? Porque se creen que es ganar dinero y los están engañando. Pero no se ha hablado de las personas mayores.
A las personas mayores también les está llegando un tipo de información para consumir, pero ellas no tienen a lo mejor el apoyo que pueden tener esos jóvenes que tienen a sus padres o a sus propios compañeros de amigos, sino que las personas mayores que están más solas, más apartadas también en el medio rural, se ven más indefensas frente a esos ataques de consumo. Y entonces nosotros sí que queríamos incidir en ello, señora de Francisco, porque entendemos que es un sector de la población que es, por sus características, por su edad, etcétera, etcétera, es más débil o se puede ver más atacado, y creemos que desde luego también hay que formarles e informarles, porque a lo mejor ya para formarles, pero sí que informarles de la situación y formarles en estas cuestiones, sobre todo en materia de las compras online, ¿no? Porque están llegando y luego cuando reciben el producto pues ven que era engañoso, que es deficiente, que no era el que habían pedido, etcétera, etcétera. Y esas personas mayores yo creo que se ven un poco más solas que los demás. También nos preocupa, y lo ha nombrado antes el señor Arranz, todo el tema de la privacidad de los usuarios, dado que hoy estamos expuestos a todos, sabemos o saben dónde estamos, lo que hacemos, lo que comemos, cómo nos movemos, y todas estas cuestiones al final nos hacen estar siempre en un escenario en el que realmente ni deberíamos ni queremos estar. Entonces yo creo que es súper importante la protección de los datos personales de cada uno de ellos, porque a veces nos sorprenden con llamadas de teléfono que decimos, ¿cómo han podido, no? Coger? Bueno, pues eso también es muy importante. Hay otra cuestión que a nosotros también nos preocupa, y es el control que se está realizando sobre las aperturas de centros, de nuevos centros, que no necesitan titulación. No voy a nombrar ninguno porque no creo que sea ni el lugar pero usted me entiende perfectamente. Se están abriendo servicios públicos que no necesitan titulación y que al final bueno, pues compiten con los que sí que tienen titulación, pero claro, no es lo mismo, y a nosotros eso también nos preocupa. Creemos que debería de haber un cierto control, por lo menos para que el servicio que prestan lo presten debidamente, con las medidas de higiene oportunas y de calidad oportunas, en igual condiciones que el que tenga titulación, que yo no quito una cosa de la otra, pero sí que por lo menos que tengan las condiciones mínimas para atender al usuario. Y también se ha hablado mucho de las oficinas comarcales y municipales. Nosotros desde luego apoyamos la labor que están haciendo y sabemos que desde su dirección general se está apoyando y se está trabajando mucho para que esas oficinas comarcales y municipales lleguen todavía más al consumidor que está en el medio rural. Se me acaba el tiempo, de hecho ya me he comido un poco. Le vuelvo a reiterar las gracias por su comparecencia y por su buen hacer, su trabajo, y cuente con el Partido Popular para todo lo que necesite. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Marín. Concluimos la comparecencia con el turno de la directora general por tiempo de 10 minutos. Bueno, pues lo primero que quiero agradecer es el tono de todos los portavoces y ese apoyo decidido que nos dan a esta dirección general, porque lo necesitamos, porque al final lo que necesitamos es ayudar a las personas que tienen problemas, proteger sus derechos y garantías de todos los consumidores, que somos todos, y el vernos respaldados por todos los grupos políticos, pues eso nos anima a seguir trabajando. Me gustaría responder a todo, pero me parece que mis 10 minutos de tiempo no me van a dar, con lo cual voy a intentar ir contestándoles, yo creo que más genéricamente, con temas que han ido tocando todos, sobre todo, pues por ejemplo, las oficinas comarcales y municipales. Nos gustaría que funcionasen todas, eso es lo que estamos intentando. Desde que yo asumí la dirección general ha habido un trabajo exhaustivo de ver cuáles son las oficinas comarcales y municipales que estaban funcionando y cuáles no. Para este presupuesto del 2025 habíamos solicitado una ampliación de crédito, no ha podido ser. Esperemos que en el 2020, si se puede cerrar un presupuesto durante este año, y si no, volveremos a reiterar nuestra demanda a la Consejería de Hacienda para el año 2026, porque entendemos que si las oficinas comarcales y municipales funcionan bien, necesitan esa ayuda para la contratación del personal, para que cuanto mejor funcionan, más reclamaciones, quejas hay, y más formación e información estamos dando tanto a las asociaciones, a los ayuntamientos, con lo cual vemos tenemos la memoria del 2024, los datos comarcalizadamente, con lo cual los pueden mirar, y ahí se ve
cuáles son las demandas en cada comarca, y eso es también pues porque hay muchos trabajadores que invierten mucho más tiempo. Eso es lo que queremos, que todas las oficinas comarcales funcionen perfectamente. Eso, pues eso, con más presupuesto nos iría mucho mejor. Quejas sobre temas del apagón, pues estamos teniendo. Lo que pasa es que llevan su proceso. Cada reclamante tiene que hacerlo a las empresas o a los servicios que no han podido tener. Un mes tienen esas empresas para decirles si lo van a solucionar o no, y entonces a partir de ahí las reclamaciones llegarán a consumo. Eso es lo que les estamos diciendo a todos los consumidores, que ya algunos sí que nos están consultando. Veremos a ver qué es lo que pasa. En este momento, como es una causa sobrevenida, no sabemos si va a haber mucha solución. No queremos darles muy buenas perspectivas a los reclamantes, pero bueno, iremos viendo, porque esto no depende de nosotros, sino también de las medidas que haga el Gobierno de España. Nos preocupa, les preocupa a ustedes y a nosotros el tema de los servicios financieros, pero ahí sí que estamos trabajando conjuntamente con el Banco de España de dar formación e información para la gente, sobre todo en el territorio, en zonas rurales, para enseñarles pues eso, una educación financiera, que es lo que pueden hacer, porque por mucho que exijamos, las entidades bancarias no van a volver a poner las sucursales, con lo cual sí que estamos incidiendo en que esa formación y esa información la tienen que tener. Sé que también desde Bienestar Social, desde la Dirección General de Mayores, con la que estamos también muy en contacto, lo están haciendo, y entre los dos estamos implementando formación en todas las zonas para hacerlo. Sobre personal, pues sí, nos preocupa a todos, pero en estos momentos tenemos lo que tenemos. Y yo quiero dar las gracias aquí públicamente a todo el personal, tanto que tengo en la Dirección General como en los 3 servicios provinciales, que estamos llegando pues donde llegaría todo el personal, con lo cual están haciendo un esfuerzo mucho mayor para que todas las reclamaciones, todas las denuncias, las quejas se puedan realizar y se realicen en tiempo y forma, para que los ciudadanos encuentren una solución lo antes posible a todos sus problemas. La persona que viene a la Dirección General de Consumo o a cualquiera de las oficinas es una persona que tiene nombres y apellidos y que su problema es el mayor del mundo, con lo cual nosotros lo que intentamos es solucionar ese problema lo antes posible. Nos gustaría tener, los datos que tienen son correctos, en este momento tenemos un 30% de la plantilla sin cubrir. El administrador superior, ya le puedo decir que nos ha dicho Hacienda que nos va a levantar crédito, que eso nos ayudará a sobre todo los expedientes sancionadores, esas normas legislativas que queremos ir haciendo, todas las nuevas que se producen en otras leyes y que nos afectan a consumo, que podamos asumirlas. Ahí pues vamos a tener esa suerte y esperamos que se puedan cubrir el resto de vacantes que llevamos teniendo, tanto en los servicios provinciales como en la Dirección General. Pero eso, estamos trabajando, yo creo que está trabajando todo el mundo. Tenemos un equipo muy fuerte y además que trabaja muy unido para intentar solventar los problemas de personal que tenemos. Hay algunas preguntas más que me han hecho concretas, pues pensábamos que la ubicación de nuestras nuevas oficinas iban a ser un problema, pues no son un problema, son un problema. La gente cuando tiene un problema acude donde se le resuelven los problemas. La Expo además es un sitio donde las oficinas hemos ganado mucho porque son muy cómodas, son nuevas y la atención que estamos dando tiene una mayor privacidad que la que estábamos dando en las anteriores oficinas, con lo cual yo creo que no es que vaya mal, sino que hemos ganado al dar la atención en unas nuevas oficinas donde les damos un mejor servicio al ciudadano. Cada año en formación y información metemos nuevas aulas tanto para la educación al consumidor como el programa de formación permanente, y el tema de criptomonedas
lo hicimos hace ya, yo creo que fueron 3 años, pero si vemos, sí, nos viene muy bien que nos lo digan para poder incluirlos. Ya tendremos que ser al año que viene, porque el 2024-25 lo tenemos cerrado, pero bueno, vamos a ir trabajando para que esto sea. La educación de los jóvenes sí que pues estamos en institutos, en formación profesional, y estamos dándoles información sobre todo también de compras online seguras, que en esto sí que estamos trabajando, y con ese convenio que les he dicho, que en el anterior Consejo de Gobierno, con Confianza Online, que por fin se ha autorizado a firmar, creo que vamos a dar con temas de compras por Internet más confianza, porque estos van a entrar todos en junta arbitral y podremos llegar o a laudos o a mediación cuando haya problemas en temas de compra online, que de esas empresas que estén adheridas a Confianza Online. Con lo cual yo creo que ha sido yo creo que es muy importante que se pueda firmar este convenio para dar seguridad a los consumidores aragoneses. Las subvenciones, estamos pendientes de que Intervención nos diga que adelante. Ya las tenemos todas publicadas y las bases hechas para poder, sabemos que para las asociaciones de consumidores como para las oficinas comarcales es muy importante, porque al final son la única ayuda que tienen para poder realizar su trabajo, y sabemos que nuestro trabajo depende también de que ellos puedan realizar el suyo. Yo estoy trabajando tanto con las oficinas comarcales y municipales. Hay alguna que sigue sin funcionar, tenemos detectada un par de ellas. Yo pues eso, voy planificando visitas a las comarcas para trabajar con los presidentes comarcales y con los trabajadores de las oficinas para implementarles toda la ayuda desde la Dirección General que podamos hacer para que funcionen mejor. Las asociaciones de consumidores, sabemos que en este momento ese aumento que hemos tenido este año de reclamaciones es porque al final estamos trabajando todos juntos. Creemos que el trabajo en red, yo no puedo hacer mi trabajo porque no podemos llegar a todos los consumidores. Gracias a ese trabajo en red que hacemos con las asociaciones de consumidores, nos da la posibilidad de que esta Dirección General llegue a todas las personas que tienen un problema. Con lo cual, vamos a intentar que cuanto antes se puedan convocar esas subvenciones y que podamos trabajar todos mucho mejor. Seguiremos trabajando por grupos, sobre todo con vulnerables. También tenemos un convenio con Ecodes, que seguimos para el tema de las personas que tienen problemas con las facturas eléctricas, las ayudas que puede dar el Gobierno de Aragón. Ellos les informan, vamos a seguir trabajando con ellos, con lo cual vamos a seguir trabajando por todos los que nos necesitan y que todos los que puedan tener un problema. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su comparecencia. Si les parece, suspendemos la comisión un minuto para despedir a la directora general.
Bien, pues si les parece, continuamos con la comisión. Pasamos al punto 5. Sí. Debate y votación de la proposición no de ley número 460/25 sobre el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Aragón que garantice el desarrollo tecnológico de multinacionales y pymes aragonesas, presentado por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su presentación y defensa tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vox por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, vicepresidenta. Hoy el Grupo Parlamentario Vox en Aragón presenta a este Pleno, en esta comisión, la proposición no de ley 460/24, una iniciativa crucial para fortalecer la infraestructura eléctrica de nuestra región y consolidar a Aragón como un referente tecnológico en Europa. Esta propuesta es un compromiso con el futuro, con el empleo y con la prosperidad de todos los aragoneses, desde los trabajadores de nuestras pymes hasta los profesionales de las grandes multinacionales. Aragón está ante una oportunidad histórica, ahora más importante que nunca, en un contexto donde las nefastas políticas verdes, en especial el ataque a la industria del automóvil, están desmantelando el tejido productivo de un sector fundamental para Aragón. Los centros de datos representan una tabla de salvación, una vía para diversificar nuestra economía y garantizar un futuro próspero frente a este desmantelamiento. Inversiones multimillonarias de gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, con más de 15.700 millones de euros comprometidos junto a proyectos de empresas como Blackstone y la española Box2Bit, para un campus de datos en Cariñena. Están transformando nuestra región en un polo estratégico para la innovación y el desarrollo industrial. A esto se suman iniciativas clave como las de Sanca, Azora, QTS y Repsol, que están impulsando proyectos de gran envergadura. Estos proyectos prometen generar miles de empleos directos e indirectos, impulsar la digitalización de sectores públicos y privados. Sin embargo, el corte eléctrico total del pasado 28 de abril, consecuencia de la mala gestión del Gobierno de Sánchez y su apuesta por energías inestables e impredecibles, a falta de otra evidencia, nos mostró que la carencia de planificación puede poner en riesgo estas oportunidades estratégicas. Nuestra red eléctrica, gestionada por Red Eléctrica de España, presenta limitaciones estructurales que dificultan satisfacer la creciente demanda de centros de datos, industrias avanzadas y tecnologías emergentes. Es importante aclarar que esta proposición no de ley no se solapa con la reciente aprobación de la creación de la Comisión Especial de Estudio sobre la viabilidad de Centro de Datos de Aragón, que se aprobó en estas Cortes. Pretende adelantar sus conclusiones. Por el contrario, esta iniciativa es complementaria. Está enfocada en abordar con urgencia la preocupación por los cortes de energía, como el ya ocurrido el 28 de abril, que amenazan el éxito de estas inversiones. En resumen, nuestra proposición no de ley se articula para alcanzar 3 objetivos claros pensados para todos los aragoneses. Primero, modernizar la red eléctrica para un suministro estable. Exigimos al Gobierno de Aragón que encabece un diálogo urgente con el Ejecutivo Central y Red Eléctrica de España para actualizar y ampliar los nodos eléctricos clave. Necesitamos una red fiable que soporte las demandas de los centros de datos y la industria sin apagones ni excusas. Es imperativo que el nuevo plan quinquenal de Redella contemple explícitamente los proyectos de centros de datos en Aragón y sus necesidades. La velocidad de ejecución de este plan es crucial para garantizar un suministro eléctrico fiable que asegure el éxito de estos centros de datos. Sin esta planificación específica y rápida, corremos el riesgo de perder competitividad frente a otras regiones. Segundo, planificar el futuro tecnológico en Aragón. Proponemos crear un grupo de trabajo con las empresas implicadas, pymes, expertos y administraciones para identificar necesidades que sirvan para crear un plan de infraestructura eléctrica a la altura del siglo XXI. Este equipo garantizará que Aragón atraiga más inversiones y genere empleo de calidad en un sector de vanguardia. Tercero, garantizar que las pymes prosperen. Queremos que nuestras pequeñas y medianas empresas tengan acceso equitativo a la energía, con condiciones preferenciales que les permitan beneficiarse de esta revolución tecnológica. Las pymes aragonesas deben tener las mismas oportunidades que las grandes para poder crecer y competir. También para retener ese talento de los jóvenes y combatir la despoblación.
Apoyar esta proposición es apostar por el futuro de Aragón en un momento crítico. Es asegurar que las inversiones de Amazon, Blackstone, Box2Bit se traduzcan en empleos bien remunerados, en innovación que transformen nuestras vidas y aseguren un crecimiento que compense el decrecimiento de otros sectores. Aragón merece ser un referente, no quedarse atrás. Les pido que apoyen esta proposición no de ley para que los jóvenes con talentos que buscan empleo digno lo puedan encontrar, para que las familias puedan tener un futuro mejor por las pymes que luchan cada día. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Bien, pues a continuación intervendrán los grupos parlamentarios no enmendantes por un tiempo de 3 minutos, empezando por el Partido Aragonés. Adelante, señor Izquierdo. Gracias, señor Vidal. Ya le adelanto que voy a apoyar la medida, aunque hay algunos puntos que me generan dudas de carácter legal, pero quizás ustedes lo que hacen es adelantarse a los acontecimientos. Y yo también me quiero adelantar a los acontecimientos y además acompasar las declaraciones del presidente del Gobierno de los últimos días, y me gustaría, in voce, añadir un punto 6 a su propuesta que creo que la enriquece, la mejora y además va en la misma línea de lo que ustedes plantean, que es de precisamente fortalecer la posición de Aragón. Se la paso a leer y si la consideran, pues después la podríamos añadir al texto. El punto 6 sería impulsar la posibilidad de que las empresas privadas puedan construir líneas eléctricas de transporte. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben perfectamente que hace unos días el presidente del Gobierno, el señor Azcón, dijo en un foro, palabras que suscribo, que apoyo y que además defiendo desde hace mucho tiempo, que las empresas privadas deben invertir en la construcción de líneas eléctricas, porque de lo contrario nuestro sistema es posible que colapse. ¿Por qué? Porque la capacidad de inversión de red eléctrica española es mucho menor a las necesidades del mercado. Esto que algunos decíamos ya en la campaña electoral y que es verdad que la mayoría decían que estábamos locos, pues no estaremos tan locos cuando ya cada vez más no solo partidos, sino gobernantes de toda España están diciendo que las empresas privadas se deben implicar económicamente en la construcción de líneas eléctricas de transporte, porque de lo contrario será imposible la expansión de territorios como el nuestro y el crecimiento. Por lo tanto, les pido que acepten esta adicción, que lo que viene es a enriquecer su propuesta. Como digo, me podrán decir, oiga, es que no es legal. No estamos hablando de que sea legal o no, porque por eso decimos impulsar la posibilidad. Si fuera posible, diríamos decididamente que se haga, no, impulsar la posibilidad. Como digo, el presidente Azcón lo dijo hace unos días, el presidente de Murcia lo dijo hace aproximadamente un mes, y hay más presidentes de comunidades autónomas españolas que están defendiendo esta cuestión. ¿Por qué? Porque es la única vía de crecimiento de la red de transporte. Está muy por encima el crecimiento del mercado, la capacidad que tiene la red eléctrica. Lo hemos visto en los últimos días. Lo que ha pasado en nuestro país es algo que dicen que es posible que no pase. Algunos pensamos que puede volver a pasar, y al final esto sí lo que significa es que estamos teniendo un sector que se desarrolla más rápido que la infraestructura. Por eso ayudaría mucho que las empresas privadas colaboren con las medidas que se determine, con la legislación que se marque, pero sí que es cierto que esto es una posibilidad que se abre, que además estoy convencido que va a ser una realidad, y como digo, lo que algunos decíamos hace 2 años prácticamente, pues parece que se empieza a vislumbrar y se empieza a ver como una posibilidad real, no por parte de los partidos políticos que también, sino por parte de los que nos gobiernan, en este caso por parte del propio presidente. Insisto, palabras que suscribo 100%, porque creo que tiene mucha razón y se adelanta a los tiempos y a los acontecimientos proponiendo algo así. Por lo tanto, votaría a favor, la incluyan o no, pero sí que me gustaría que la consideren, que la tengan en cuenta y que vean el carácter propositivo de este punto 6, que, como dice, es impulsar la posibilidad, no marcar ni obligar a nada, porque estamos de acuerdo que la legislación es la que es y hay que ver, se podría cambiar. Pero si las cosas no se impulsan y la legislación nunca se cambia, siempre sería la misma. Por lo tanto, les pido que la acepten. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Aragón Teruel Existe, señor Moreno, 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues, señor Vidal, interesante la proposición no de ley que presenta, pero no tengo claro cuál es su postura o la del Grupo Vox en determinados temas. Por un lado, plantean una comisión especial de estudio sobre los centros de datos, porque hay dudas sobre sus bondades y sobre su impacto real. Y ahí les doy la razón, por eso le apoyamos y estamos esperando que se constituya esa comisión para poder empezar a trabajar cuanto antes. Apostando por la necesidad de analizar los centros de datos, si cogemos esa premisa no podríamos apoyar esta PNL,
porque no sabemos del impacto real que van a tener. ¿Qué hacemos pidiendo puntos de conexión para esos centros de datos hoy? Nos parece que ustedes se han adelantado con esta proposición. Nos parece precipitado y contradictoria la PNL cuando ustedes mismos plantearon esa comisión de estudio. Y además, este planteamiento de planes específicos de desarrollo industrial que tengan en cuenta las líneas eléctricas. A nosotros nos suena muy parecido a las líneas directas privadas que legaliza la Ley de Energía de Aragón. Una ley que no les parecía bien, pero ahora sí quieren una normativa propia sobre líneas de transporte o al menos sobre la planificación propia. Me parece, como lo he dicho, curioso, aunque es interesante, pero creo que se han adelantado. Ustedes plantean garantizar el suministro eléctrico en picos de demanda a los centros de datos. Quiere decir que se prioriza esa electricidad para ellos frente a otro tipo de industria. Nos parece un error. Compartimos únicamente el último punto que habla de establecer condiciones equitativas y esas condiciones de garantizar mejor con comunidades energéticas de energías renovables, permitiendo a las empresas claramente ser autosuficientes, sin depender de esta red inestable que nadie nos aclara por qué falló hace unas semanas. Así que le he traducido claramente que el único punto que apoyaríamos sería el 5. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Junta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Aragón necesita con urgencia un refuerzo de su red eléctrica. Esto no es nuevo, lo llevamos advirtiendo desde hace muchos años. Tenemos una red infrautilizada en algunos puntos y en otros colapsada. Tenemos una distribución desigual que penaliza a comarcas enteras. Tenemos la necesidad de planificar a largo plazo y esta debilidad estructural pone en riesgo el presente, pero también el futuro, por supuesto, de nuestra economía productiva, de nuestra industria, de nuestras explotaciones agrarias, de nuestras pequeñas y medianas empresas. Es un debate que tenemos que abrir, no por lo que ha pasado hace unos días, es un debate que deberíamos haber abierto de una forma mucho más intensa hace tiempo. Hay que modernizar los nodos eléctricos. Aragón tiene que tener una capacidad energética suficiente para asumir los retos tecnológicos del siglo XXI y el crecimiento que estamos afortunadamente experimentando, pero no todo vale. Lo que no compartimos es que se aborde el refuerzo de la red como una respuesta coyuntural solo a demandas externas o como una concesión prioritaria a los grandes actores del mercado, a las grandes empresas o a las grandísimas empresas. La red eléctrica aragonesa debe planificarse desde una lógica de país con criterios de equilibrio territorial, de justicia energética, de autonomía estratégica, insisto, no solo para responder a grandes proyectos, sino también para garantizar ese derecho a la energía de nuestros polígonos industriales de cercanía, que algunos están agonizando, de nuestras cooperativas agrarias, de las iniciativas locales de renovables o de autoconsumo. No vemos con claridad cómo se asegura que estas inversiones beneficien a las pequeñas y medianas empresas aragonesas en lo que se está proponiendo. Reforzar la red está bien, pero es más importante todavía cómo se regula su acceso, cómo se distribuyen los beneficios, cómo se evita que Aragón quede reducido al papel de mero territorio de paso o de soporte. Necesitamos que cualquier planificación energética se diseñe de abajo arriba para el conjunto del territorio, que incorpore a las comarcas, a las cooperativas eléctricas locales, a los municipios, que no se nos imponga desde fuera lo que debe de decirse aquí, que no actuemos solo por las empresas grandes que vienen, que se haga con participación, con impulso, con protagonismo desde lo público, y ahí es donde desde Junta Aragonesista entendemos que deberíamos avanzar. Las infraestructuras energéticas no son un fin, son una herramienta, y su despliegue debería estar al servicio de la transformación social, de la creación de empleo de calidad, de la descarbonización real, del fortalecimiento del tejido productivo aragonés, no solo alfombra roja para grandes empresas, porque todo lo demás será luz para hoy y problemas y carestía para mañana. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villagrasa. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Vidal, nosotros hay cuestiones que podemos compartir de su iniciativa, otras que consideramos pues, que son más complicadas, pero vaya por delante y le vamos a plantear una enmienda in voce a lo largo de esta intervención de sustitución con la siguiente argumentación. Fíjese, usted habla de solicitar al Gobierno de España y a Red Eléctrica una revisión exhaustiva de la infraestructura eléctrica, de las necesidades, y lo anuda directamente a Zaragoza y sus alrededores. Nosotros entendemos que el objeto debe ser más amplio, hablamos siempre desde Aragón, porque luego seremos nosotros los que estaremos diciendo por qué determinadas empresas con necesidad de suministro eléctrico vienen o no vienen a determinadas zonas despobladas desde Aragón, y resulta que esta iniciativa lo centralizamos, bien es cierto, donde mayor actividad económica se concentra, pero entendemos que ese estudio y que esas necesidades o esas solicitudes no es óbice para que pueda ser a lo largo y ancho de la comunidad autónoma. Claro, ustedes cuando hablan de solicitar, nosotros lo que les hablamos es que el 23 de diciembre del año 2023 precisamente se abrió el periodo para que los gobiernos autonómicos también realizaran las aportaciones oportunas en la planificación quinquenal del 2025 al 2030 y todas aquellas actuaciones de red eléctrica para a partir del año 2026. Por tanto, las mejoras oportunas que se deberían materializar e implementar, entendemos que habrá sido el Gobierno de Aragón ya el que las haya trasladado, puesto que la fecha, tal y como se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, concluía en marzo del año 2024. Ustedes, a su vez, también hablan de los nodos eléctricos, de elaborar un plan de trabajo intersectorial, de que esto pueda beneficiar a pymes y pequeñas empresas, hablan también de los centros de datos. Para nosotros nos parece importante el que la infraestructura eléctrica se refuerce y se mejore, no solamente por el fenómeno de los centros de datos, sino también por otra serie de impactos económicos importantes que puede haber en Aragón, como pueden ser la logística, como pueden ser la agroindustria, que precisamente es la que vertebra el territorio más allá del anillo de Zaragoza, si me permite, y por tanto nosotros en algunas cuestiones, señor Vidal, estamos de acuerdo, en otras entendemos que no hay que solicitar ni hay que impulsar ninguna cuestión, puesto que entendemos que el Gobierno de Aragón ya habrá hecho sus deberes porque el Gobierno de España ya lo habrá hecho, y con todo y con ello nuestra propuesta de sustitución que le hacemos es la siguiente. El Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a elaborar un informe detallado sobre el plan de ampliación y mejora de los nodos eléctricos de Aragón, con especial atención a las áreas que se considere precisan de un mayor suministro eléctrico en el futuro, así como la traslación a estas Cortes de los proyectos de desarrollo tecnológico en la comunidad autónoma previstos, los PIGAs aprobados o en tramitación y la planificación a futuro de las necesidades en la infraestructura eléctrica de la región en la previsión de planificación 2025-2030. Ya disculparán el texto amplio en la enmienda in voce, pero si usted considera que la puede aceptar, pues le solicitamos también un receso para su inclusión. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el Partido Popular, señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, compartimos plenamente la preocupación general expresada en esta iniciativa. La consolidación de Aragón y especialmente, señor Villagrasa, de Zaragoza como polo tecnológico europeo es una oportunidad estratégica que todos debemos saber aprovechar. Las inversiones anunciadas tanto por Amazon, más de 15.700, como por Microsoft, 2.200 millones de euros, son un pulso sin precedentes en nuestra economía para un empleo cualificado y la generación de conocimiento. Y es evidente, lógico, que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de una infraestructura eléctrica robusta capaz de soportar la alta demanda energética que requieren los centros de procesamiento de datos, especialmente en ampliaciones vinculadas a la inteligencia artificial y a la digitalización del sector económico. Ahora bien, señor Vidal, debemos de ser rigurosos y actuar dentro del marco legal y competencial vigente. El artículo 75.4 de nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón dice que nuestra comunidad tiene participación en la planificación energética, pero son competencias exclusivas del Estado sobre la red de transporte, sobre la Ley 24/2013. Por tanto, competencia exclusiva del Estado, señor Villagrasa.
Y en ese sentido el Gobierno de Aragón ha actuado con responsabilidad y se lo vuelvo a repetir. Aportaron alegaciones al proceso estatal de planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030, solicitando nuevas posiciones de consumo para responder al crecimiento económico y territorial de Aragón. Además, ya se han aprobado inversiones que permiten un incremento de 1.500 megavatios de capacidad adicional en la zona noreste, gran parte de los cuales se ubicarán en Aragón, tal y como recoge la resolución del Consejo de Ministros de abril del 2024. Con todo ello, lo he hablado ya con el señor Vidal, porque yo creo que estas cosas hay que negociarlas previamente. Yo le voy a hacer una enmienda in voce al señor Vidal, que yo creo que todos podríamos estar de acuerdo, porque recoge la voluntad de casi todos los que hemos intervenido, que dice lo siguiente. Sería una enmienda que sustituye los puntos 1, 2 y 3 de la PNL. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España, vuelvo a repetir, que tiene competencia exclusiva, para que en el proceso de planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030 se recojan las demandas de Aragón, incluyendo inversiones para cubrir nuevos proyectos electrointensivos, electrificación de la economía y desarrollo urbanístico e industrial, con especial atención a industrias y a pymes interesadas en instalarse en la región. Creo, señor Villagrasa, que además recoge lo que usted ha dicho, no Zaragoza, sino para toda la comunidad autónoma de Aragón. Y respecto a los puntos 4 y 5 de la PNL, también lo he hablado con el señor Vidal. Es verdad que creemos que no se adecúan a la legalidad. Respecto al punto 4, pretende incluir las infraestructuras eléctricas en los planes de desarrollo industrial autonómicos como obligación pública, contradice la legislación urbanística que establece que estas infraestructuras deben ser sufragadas por el promotor del suelo o la empresa, dependiendo del contrato y la potencia contratada. Y el punto 5, que plantea facilitar el acceso preferencial a las pymes a la red eléctrica, es contrario al artículo 7 de la Ley del Sector Eléctrico, que garantiza el acceso en condiciones de igualdad para todos los consumidores sin posibilidad de discriminación positiva ni trato preferente. Por tanto, si nos acepta la enmienda, por supuesto, votaremos a favor, porque estamos absolutamente de acuerdo, señor Vidal, con la preocupación que usted manifiesta en su PNL. Muchísimas gracias. Bien, pues visto que hay 3 enmiendas sin voce, yo creo que sería bueno suspender la comisión 2 minutos para que puedan hablar y ver si están de acuerdo o en qué quedan. Señor Vidal. Tiene la palabra. ¿Nos dice lo que han aceptado? Sí, gracias, vicepresidenta. En principio, aceptaríamos la propuesta de enmienda del Partido Popular, que realmente sustituiría todos los puntos, que vamos a eliminar el 4 y el 5, y el del 1 al 3 se sustituiría por la proposición. El texto, si quiere, se lo podemos pasar después, pero vamos, sería lo que ha leído la portavoz del PP. Sí, adelante.
A ver, quedaría es que además yo creo que recoge todas las voluntades. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España para que en el proceso de planificación de la red de transporte eléctrico 2025-2030 se recojan las demandas de Aragón, incluyendo inversiones para cubrir nuevos proyectos electrointensivos y desarrollo urbanístico e industrial, con especial atención a industrias y pymes interesadas en instalarse en Aragón. No, simplemente decir que la propuesta del Partido Socialista consideramos que está bien, pero en un momento dado estaría incluida también dentro de este concepto. Y del señor Izquierdo, pues por parte del PAR, creemos, no estamos ni en contra ni a favor, pero bueno, creemos que se llegara a un nivel de detalle adicional que no es el propósito de esta propuesta y en principio pues tampoco lo incluiríamos. Bien, entonces, si no he entendido mal, el texto que ha leído la señora Navarro sustituye los 5 puntos, ¿es así? De acuerdo. Pues entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? En contra, nada. Pues queda aprobada la 13 a favor y 6 abstenciones. Explicación de voto. Tiene la palabra el Partido Aragonés por 1 minuto. Aragón Teruel existe. Sí, yo explicar que, señor Vidal, hemos empezado hablando de centros de datos y hemos acabado pidiéndole al Gobierno de España que mejore nuestra red eléctrica. Bueno, pues me parece bien y espero que la comisión de centros de datos que se estudien, se avance y tengamos una posición clara, porque aquí pedimos todo y luego no concretamos nada, así que apoyaremos todo lo que sea el desarrollo de Aragón. Xuntara. Partido Socialista. La primera Vox. Perdón. Vox, que me lo salto. Gracias, vicepresidenta. Bueno, en principio, gracias por sus aportaciones, por las enmiendas, por los que han apoyado esta PNL. El propósito es el que habíamos dicho desde el principio, es impulsar proyectos de futuro para Aragón, no aparcar proyectos individuales de pymes, etcétera. Al revés, creemos que esos proyectos van a servir como motor, como pasó en su día con General Motors, para promocionar un tejido productivo de pequeñas empresas también alrededor, que se pueden beneficiar perfectamente de esto. Es que es de cajón, o sea, se necesita una plataforma de suministro eléctrico fiable y suficiente para poder dar cobijo a estas empresas. Si no lo tenemos, si no ofrecemos esa seguridad, no van a venir las empresas, independientemente de que consideremos que sean buenas o malas los centros de datos, que en principio pueden ser positivos. Por eso la comisión de estudio es independiente de esta propuesta. Creemos que hay que primero preparar el tejido de suministro eléctrico, de recursos, y segundo, pues analizaremos individualmente los proyectos, si son positivos, si necesitan exceso de agua, si necesitan exceso de electricidad, qué va a producir, qué puede provocar, pero en principio lo que queremos es crear un Aragón atractivo para las empresas. Ese es el motivo de esta PNL. Y por la parte de si Aragón o Zaragoza, evidentemente las empresas son las que eligen dónde se quieren instalar. Nosotros no vamos a decir, no, solo en Zaragoza o solo en... No, al revés, las empresas eligen por su conveniencia, Vidal, porque están más cerca de las redes de comunicaciones o no. Simplemente era eso, simplemente. Gracias. Explicación de voto, Partido Socialista. Gracias, señora presidenta. Señor Vidal, pues nuestra abstención en positivo y en constructivo en una iniciativa que es otra cosa radicalmente distinta a la que usted ha traído y que ha presentado con un grado de acierto y de éxito la señora Navarro. Nosotros siempre vamos a estar, porque así lo hemos demostrado, en pro del desarrollo y de que a Aragón le vaya bien. Una parte notable de esas inversiones de las cuales ahora el Gobierno hace gala tienen el sello y tienen el inicio del expediente administrativo bajo gobiernos de Javier Lambán y del Partido Socialista, es decir, nos sentimos parte de, y nosotros con la enmienda lo que proponíamos era, como usted lo había centrado mucho en los centros de datos, era abrir, porque también entendemos que los centros de datos puede haber en
lugares más allá del nudo o del círculo que rodea a la ciudad de Zaragoza, y nosotros también hablábamos de cuántos expedientes hay, qué pigas se van a desarrollar, porque los proyectos de interés general autonómico implican determinadas circunstancias, qué planificación a futuro y qué es lo que ha hecho el Gobierno. Pues nos hemos abstenido, solicitaremos más información sobre estas cuestiones con otros mecanismos y, por tanto, pues también valoramos positivamente con esta abstención la iniciativa. Gracias. Gracias. Señora Navarro, Grupo Popular. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, al señor Vidal agradecerle la aceptación de nuestra enmienda. Señor Villagrasa y señor de Aragón-Teruel, existe. Creo que no, yo no estoy de acuerdo con sus intervenciones. Los centros de datos no tendrán éxito y no se podrán implantar de manera adecuada en Aragón si no tenemos una red eléctrica robusta y capaz de sostener todo ese crecimiento económico. Lo tenemos de acuerdo todos. La competencia de esa red eléctrica es del Gobierno de España. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón? En la planificación eléctrica del Gobierno de España 2025-2030 ya nos adelantamos en el 24 y presentamos unas alegaciones en donde se indicaba la necesidad que tenían todos estos proyectos ya anunciados por el Gobierno de Aragón para poder hacer las inversiones oportunas en red eléctrica. Lo único que decimos nosotros es que ustedes todos, es que la ley tendría que estar de acuerdo en que si la competencia es estatal y el Gobierno de Aragón ha hecho sus alegaciones en 2025-2030, estaremos todos de acuerdo en que tendremos que pedir al Gobierno de España que las acepten, porque si no, muchos de los centros de datos ya anunciados se van a ver truncados. Yo entiendo el Partido Socialista que no quiera dejar esto claro, porque no le interesa poner el foco en quien tiene la competencia real, que es Red Eléctrica y el Gobierno de España. Así que yo creo que aquí nos deberíamos de sumar todos al mismo barco. La PNL es lo mismo, lo que pasa que cuando se dicen las verdades como puños, yo sé que ustedes quieren retorcerlas. Muchas gracias. Bien, pues pasamos al punto 6, debate y votación del informe de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad en materia de personal, contratación pública y subvenciones de la entidad pública Banco de Sangre y Tejidos de Aragón correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. A continuación, pregunto a los miembros de la comisión si se ratifican en el sentido de voto expresado en la ponencia respecto al informe elevado a la comisión. Entiendo que sí. ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir? Pues en ese caso queda aprobado el informe de la Ponencia de Relaciones de la Cámara de Cuentas del cumplimiento de la legalidad en materia de personal, contratación pública y subvenciones de la entidad pública Banco de Sangre y Tejidos de Aragón correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. ¿Ruegos y preguntas? Pues damos por finalizada la comisión. Muchas gracias.